lineales, de superficie y de relieve que son determinantes para estudios hidrológicos en una cuenca hidrográfica, ¿sí? Entonces, hoy sí voy a necesitar que tengan ahí su calculadora a la mano, un lápiz, o que ustedes vayan en Excel conmigo haciendo los ejercicios, ¿verdad? Para el ejemplo, pues vamos a tomar la cuenca del río Itzapa, ¿sí? El río La Virgen, ubicada en el departamento de Chimaltenango. Esto que ustedes ven aquí es información general e importante que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de empezar a realizar un estudio hidrológico, ¿sí? Las coordenadas, ¿verdad? Latitud, longitud, en qué municipio está ubicado, en qué departamento, ¿sí? Y información extra, ¿verdad? Aquí dice la ubicación de la cuenca en base a la clasificación hidrológica por vertientes del país, corresponde a la parte alta de la macrocuenca del río Achihuate que drena el Océano Pacífico, ¿sí? Nosotros estamos, en este ejemplo vamos a realizar un estudio de una ramificación, por ejemplo, ¿sí? Más pequeña de el río Achihuate, ¿sí? Y aquí pues tenemos el mapa general, ¿verdad? Aquí está el departamento de Chimaltenango, aquí tenemos el río Itzapa, ¿sí? No se logra ver muy bien porque está en blanco y negro, pero en hojas cartográficas se identifican re bien los ríos. Ya la semana pasada les enseñé una hoja cartográfica y vamos a ver si la tengo aquí. Así miren, los ríos en una hoja cartográfica como tal, así se ven. Entonces en esta, como es en blanco y negro, pues solo se mira la línea continua ahí, ¿verdad? Del río, pero aquí empieza, ¿sí? Esta es la parte baja del río, ¿sí? Se pueden guiar por las curvas a nivel. Y si se dan cuenta, las partes bajas regularmente están más planas, ¿sí? Y las partes altas, pues como les dije, en donde las curvas a nivel están menos distanciadas o más pegadas, son las partes más escarpadas o las partes altas de las cuencas hidrográficas, ¿sí? Ustedes ya tienen que aprender a identificar esto visualmente en un mapa, ¿sí? Entonces, primero, lo importante que nosotros debemos de tener en un mapa es el mapa base, ¿verdad? El mapa base me muestra a mí las curvas a nivel, en dónde está el río, ¿sí? En dónde está ubicado, etcétera, ¿sí? Y el norte, ¿verdad? Bastante importante. Luego tenemos el mapa de orden de corrientes, ¿sí? Ya estuvimos en el laboratorio pasado identificando cómo es que se van formando cada orden de corrientes, ¿verdad? Regularmente dos corrientes del orden inferior forman una del orden superior, ¿sí? Todo eso lo estuvimos viendo la semana pasada, teóricamente, ¿sí? Y bueno, aquí ya tenemos los datos bases con los que vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Primero tenemos la determinación de las características morfométricas de la subcuenca del río Itzapa, Chimaltenango, ¿sí? Aspectos lineales, pues tenemos el perímetro, clase de corrientes y orden de corrientes, ¿sí? Esa es la información básica que nosotros necesitamos para empezar a trabajar, ¿sí? En los aspectos y en los parámetros lineales, como su nombre lo indica, ¿verdad? Se refieren fundamentalmente al dimensionamiento de las corrientes, ¿sí? O canales de drenajes naturales dentro de la cuenca, ¿sí? Como nosotros ya vimos en los mapas, las corrientes, ¿verdad? Son representadas con líneas, ¿sí? De formas lineales. Entonces, en los parámetros lineales nosotros vamos a trabajar básicamente con las corrientes de la cuenca, ¿sí? Necesitamos el orden de corrientes, ¿sí? Como lo tenemos aquí, ¿verdad? El orden de corrientes, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Son los órdenes con los que nosotros trabajamos. El número de corrientes, ¿sí? De cada orden. Si nos damos cuenta de corrientes de orden 1 tenemos 47, de orden 2 tenemos 13, de orden 3 pues ya tenemos 3 y de orden 4 pues solo el río principal, ¿verdad? Solo tenemos una, ¿sí? Esto es bien repetitivo, ¿verdad? En los estudios regularmente la información casi siempre es así, ¿verdad? De primer orden siempre hay más corrientes, ya de segundo va disminuyendo, de tercero no digamos, y de orden 4, pues que es el río principal, únicamente hay una, ¿sí? Esa es la única que no varía.
Otra información importante que nosotros debemos de tener para empezar a hacer nuestros cálculos es la longitud de corrientes, ¿sí? Para determinar áreas, perímetros, longitudes de ríos, ¿sí? Principales de las corrientes, hay varios métodos. El ingeniero regularmente lo enseña a mano, creo que lo enseña con un hilo, ¿sí? Hay que medirlo con un hilo, eso lo van a ver ustedes detenidamente en la clase porque eso él se toma su tiempo para enseñar, ¿sí? Hay varias maneras de determinar las longitudes, pero aquí por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Del laboratorio, yo ya les voy a brindar esta información, ¿sí? Entonces aquí tenemos un promedio, ¿sí? De longitudes de corrientes, ¿sí? De orden 1. Cada una pues tiene una longitud aproximada de 14.2, ¿sí? Perdón, promedio. De orden 2, pues de 8.6, de orden 3, 5.9 y de orden 4, de 8.8, ¿sí? Entonces, estos datos nosotros los necesitamos para iniciar nuestros cálculos, ¿sí? Regularmente los totales, pues ustedes los determinan porque únicamente les dan esta información, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esta información, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es identificar si la información que tenemos está correcta, ¿sí? Cuando se realizan mapas, a veces, ¿verdad? Es raro que regularmente haya algún error cometido con ya sea las corrientes, ¿sí? Entonces, nosotros regularmente, cuando no nos dan las corrientes identificadas en un mapa, uno mismo las tiene que construir, ¿verdad? En base a las curvas de nivel y pues uno no es experto, ¿verdad? Y puede que se equivoque. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar si el orden de corrientes que nosotros determinamos está correcto, ¿sí? Y para eso, pues nos sirve hacer la gráfica de verificación del logaritmo de NU, que en este caso es el número de corrientes versus U, ¿verdad? Que es el orden de corrientes, ¿sí? Así los vamos a estar cifrando. NU, el orden de corrientes, NU, número de corrientes, U, orden de corrientes, y LU, pues la longitud de corrientes, ¿sí? Entonces, tómenle ahí una foto a esta información porque la vamos a estar utilizando, ¿sí? Bueno, entonces luego pues nos vamos a ir a un Excel, ¿verdad? Y vamos a empezar a hacer nuestros cálculos, ¿sí? Entonces, el primer parámetro que nosotros vamos a estar realizando, ¿verdad? Es, como les dije, perdón, lo vamos a poner como A. La gráfica de verificación de logaritmo de NU, perdón, versus U. Bueno, entonces lo primero que nosotros necesitamos en este caso, ¿sí? Los datos, como les dije, es el orden de corrientes, ¿sí? Entonces tengo mi orden de corrientes. Luego necesito el número de corrientes. Bueno, esos son los dos datos que yo necesito para trabajar. ¿Sí? El orden de corrientes y el número de corrientes. Bueno, tengo de orden 1, 2, 3 y 4. Si me pueden ayudar, ¿cuántas había de cada una? 47 de orden 1, 13 de orden 2
3 de orden 3 y una de orden 4. Gracias. Bueno, esto es la información que yo necesito para empezar a hacer mi gráfica. Como les digo, esta gráfica me sirve a mí, ¿sí? Me indica la relación que utilicé yo para determinar los órdenes de corrientes, ¿sí? Y el número de corrientes, para determinar si está correcto, ¿sí? Y visualmente nosotros lo vamos a observar por medio de la gráfica, ¿sí? Ahorita vamos a sacar el logaritmo de NU, ¿sí? No sé por qué siempre lo escribo al revés. Ahí está. Entonces aquí buscamos la función del logaritmo de este, ¿sí? Y me dio 1.67. Entonces lo mismo hago con todas las demás, ¿sí? ¿Se dieron cuenta cómo lo realizamos ahí? ¿O quieren que les vuelva a repetir el...? Porfa, Inge. A ver, yo no me quedo, me perdí. Aquí está. Bueno, lo único que vamos a hacer, como les dije, es sacar el logaritmo, ¿sí? Ustedes van aquí. Igual, logaritmo base 10 de el primer número, ¿sí? Del número de corrientes de orden 1. Acuérdense que regularmente la fórmula siempre les abre el paréntesis, pero a veces no lo cierra, ¿sí? Siempre, la verdad, uno tiene que cerrarlo. A veces no da ningún error, pero para prevenir mejor siempre cierren el paréntesis, ¿sí? Ese es el cálculo que me dio, ¿sí? Luego voy nuevamente, si quieren voy a volver a repetir el paso aquí. Logaritmo base 10 del número de corrientes de orden 2, ¿sí? Ya después, para no estar poniendo la fórmula, lo único que pueden hacer es arrastrar, ¿verdad? Y ahí tienen su información, ¿sí? Entonces, yo ya tengo esta tabla, ¿verdad? Que es la que me va a servir a mí para determinar si el orden de corrientes que yo identifiqué está correcto, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer, como les dije, por medio de una gráfica, ¿sí? Entonces, vienen aquí, le dan insertar gráficos. Bueno, insertar. Aquí donde dice gráficos hay una variedad de gráficos, ¿sí? Y se van a este donde dice insertar gráfico de dispersión de puntos o de burbujas, ¿sí? Seleccionan ese, seleccionan el primero y le dan clic derecho y le dan en seleccionar datos, ¿sí? Entonces le dan agregar y aquí me dice, ¿verdad? Nombre de la serie. En este caso es la gráfica de el logaritmo de NU versus, no sé por qué siempre me lo voltea. Ya me di cuenta que es el versus U. Ese va a ser el nombre de nuestro gráfico, ¿sí? En X, apúntenlo por favor, en X va el orden de corrientes y en Y va el logaritmo, ¿sí? Apúntenlo. En X, siempre que vamos a hacer gráficas de verificación, ahorita en hidrología, en X siempre va el orden de corrientes, ¿sí? Y en Y siempre van los logaritmos. Si pudieran encender su micrófono, que no miro quién es el que... Inge es un gráfico de dispersión, dijo, ¿verdad? Sí, de dispersión. No tengan pena, mejor enciendan el micrófono porque a veces me cuesta ver quién está levantando la mano, si ponen un comentario o si alguien ahí lee el comentario, díganme, miren, escribieron tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces en X dijimos que va el orden de corrientes y en Y va el logaritmo, ¿sí? Y le dan a aceptar, ¿sí? Aceptar, ¿sí? Si se dan cuenta, nos salieron unos puntitos, ¿verdad?
¿sí? Miran los 3 puntos, estos representan los órdenes de corrientes, ¿sí? Aquí no hay ninguno porque no hay ningún, todos los órdenes de corriente siempre van a ser enteros, ¿verdad? Nunca van a llevar decimales. Entonces aquí pues el Excel me lo tiró así, pero aquí si se dan cuenta, aquí está el orden 1 con su respectivo logaritmo, orden 2 con su respectivo logaritmo, 3 y 4, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la tendencia de los puntos son casi que una línea recta, ¿sí? Entonces, vamos aquí y vamos a insertar, bueno, vamos aquí, se me fue, ¿dónde está esto? Vamos a ver. Es donde dice ilustraciones. Así es que este Office es nuevo y no sé dónde. Sí, cambió. Sí, ajá. Bueno, entonces, gracias. Aquí, lo que van a hacer ustedes es trazar una línea recta, ¿sí? La mayoría de los puntos, si se dan cuenta, de hecho, creo que casi que todos casan, ¿verdad? Uno que otro queda, este quedó afuera, pero la mayoría de los puntos son cortados por la línea recta. Entonces, eso me indica a mí que mis datos están establecidos y distribuidos correctamente, ¿sí? Entonces, para eso me sirve a mí esta gráfica, ¿verdad? Para determinar si mis datos sí están correctos y si no están correctos, por ejemplo, que me saliera un punto aquí, el otro aquí y el otro aquí, habría que volver a determinar en el mapa el orden de corrientes, porque se estableció de manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, Inge, ¿sí? no tuve éxito con mi gráfica, ¿será que puede repetir? Que no, O sea, no me perdí en qué datos debe agregar, sino que el tipo de gráfico, no me fijé. Sí es de dispersión, pero no sé cuál de todos selecciono. el primero, aquí en donde dice insertar, aquí, este de aquí. Ok. Este no, ajá, es el primerito. Dispersión, ajá. Entonces, intentarlo otra vez, tal vez te sale. Y si no, me contas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con esto. Compañeros. De momento está todo claro. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, este gráfico solo nos sirve para verificar si nuestra información pues está correcta o no, ¿verdad? Pero sí es necesario siempre partir de esto porque si los datos están mal, no podemos trabajar, no podemos hacer todos los demás cálculos. Entonces, por eso siempre se inicia haciendo esta verificación, ¿verdad? Luego, el siguiente parámetro que vamos a identificar es el radio de bifurcación medio. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿sí? De cómo lo vamos a realizar. Igual yo les tengo las fórmulas aquí y les tengo las fórmulas, les voy a subir un formulario para que ustedes lo tengan a la mano, pero me gusta irlo haciendo en Excel para que quede más claro, ¿sí? Entonces, la información que yo obtengo del radio de bifurcación medio, ¿sí? Es la longitud o la cantidad de corrientes de orden inferior que yo necesito para formar corrientes del orden superior, ¿sí? Entonces, nuevamente voy a copiar esta tablita porque esta es la información que siempre me sirve. ¿Ve? Como les digo, esta es mi base para los cálculos, ¿sí? Y vamos a ver aquí bueno, perdón. Aquí vamos a determinar el radio de bifurcación, ¿sí? Entonces,
Aquí vamos a ver. Aquí lo único que vamos a hacer es una división, ¿sí? Como ya les indiqué y les di la explicación, yo necesito determinar cuántas corrientes del orden inferior yo necesito para formar una de orden superior, ¿sí? Entonces, aquí, este espacio pues lo voy a dejar en blanco porque prácticamente estoy trabajando como por parejas, ¿sí? Entonces, aquí, lo único que voy a hacer es dividir, ¿sí? ¿Cuántas corrientes del orden 2 yo necesito para formar una corriente de orden 1? ¿Sí? En promedio yo necesito 0.2765, ¿sí? Corrientes de orden inferior para formar corrientes del orden superior, ¿sí? Vamos a ver. Ahora aquí igual lo mismo. No sé por qué no me tira la información que es. Vamos a ver. Al revés. Sí. Entonces, aquí, como les digo, lo que yo lo estaba haciendo al revés. Es que tiende a confundir un poco esto. Pero la lógica es esta, ¿verdad? ¿Cuántas corrientes de orden 1 yo necesito para formar una corriente de orden 2? ¿Cuántas corrientes de orden 2 necesito para formar una de orden 3? ¿Y cuántas de orden 3 yo necesito para formar una de orden 4? ¿Sí? Esa es la información que yo obtengo por medio del radio de bifurcación medio. ¿Sí? Entonces, la división correcta es 47 de orden 1 dividido 13 de orden 2. ¿Sí? Y aquí sería 13 de orden 2 dividido 3 de orden 3. ¿Sí? Y por último, tres de orden 1 para una de orden 4. ¿Sí? 3. Entonces, esos serían la longitud, ¿sí? Que yo necesitaría de corrientes de cada orden inferior para formar una de orden superior, ¿sí? Entonces, no sé si tienen duda con este cálculo. Estos de aquí son bien sencillitos, ¿sí? Aquí lo tienen también en la presentación, ¿sí? Y ahora lo que nos falta hacer es hacer un promedio, ¿sí? Porque aquí nosotros solo obtuvimos los radios de bifurcación, ¿sí? Y como dice medio, pues nosotros aquí tenemos que hacer un promedio, ¿sí? Entonces aquí sería igual el promedio de estos tres datos. Entonces, aquí la explicación sería, ¿sí? Aquí estamos explicando cuántas de orden inferior yo necesito, por ejemplo, yo necesito 3.61 corrientes de orden 1 para formar una corriente de orden 2, ¿sí? Yo necesito 4.33 corrientes de orden 2 para formar una de orden 3, ¿sí? Y el promedio, en promedio yo necesito
Miren la explicación. 3.64 o 65, ¿sí? Corrientes para formar una de orden superior, ¿sí? Necesito 3.65 corrientes de orden inferior para formar una de orden superior. Aquí yo ya estoy hablando de manera general de la cuenca, mientras aquí yo estoy hablando específicamente para cada orden de corrientes, ¿sí? Entonces, la finalidad es determinar en promedio cuántas corrientes yo necesito en toda la cuenca para formar una de orden inferior, sin importar si es de orden 1, 2, 3 o 4, ¿sí? ¿Les quedó claro? Inge, disculpe, ¿podría repetir eso último que dijo? Miren pues. Dejemos de lado el promedio, ¿sí? Aquí lo que hice fue determinar radios de bifurcación medios para cada orden específico que yo tengo dentro de la cuenca, ¿sí? Yo tengo de orden 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, si quieren vamos a volver a hacer el cálculo para que les quede más claro, ¿sí? Mi pregunta es, ¿cuántas corrientes de orden 1, ¿sí? El orden inferior, yo necesito para formar una corriente de orden 2, ¿sí? Entonces, yo respondo esa pregunta haciendo una simple división, ¿sí? ¿Cuántas corrientes de orden 1 yo necesito para formar una corriente de orden 2? ¿Sí? Yo necesito 3.61 corrientes de orden 1 para formar una corriente de orden 2, ¿sí? Lo mismo para acá, ¿sí? ¿Cuántas corrientes de orden 2, ¿sí? De orden 2, yo necesito para formar una corriente de orden 3, ¿sí? Yo necesito 4.33 corrientes de orden 2 para formar una de orden 3, ¿sí? Y aquí pues igual. ¿Cuántas corrientes de orden 3 yo necesito para formar una corriente de orden 4? ¿Sí? Necesito 3. ¿Sí? Entonces, aquí yo estoy hablando específicamente para cada orden. Pero a mí me interesa saber en general, en la cuenca, cuántas yo necesito, sin importar de qué orden son, para formar una de orden inferior, ¿sí? Cuántas corrientes de orden inferior yo necesito para formar una de orden superior. Entonces, eso lo obtenemos por medio de un promedio, ¿sí? Por eso se llama radio de bifurcación medio, ¿sí? La finalidad que yo necesito obtener. Miren, en general, cuando se hacen estudios hidrológicos, uno tiene que presentar información o proyectar información, en este caso, general, ¿sí? Ustedes no van a ir a una conferencia y van a decir, miren, es que fíjese que tantas corrientes de orden inferior se necesitan de orden 2, específicamente se necesitan para formar, perdón, de orden 1 se necesitan para formar una de orden 2. A ustedes les piden información general. Miren, ingeniero, ¿cuántas corrientes en promedio yo necesito en la cuenca para de orden inferior para formar una de orden superior? ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros sacamos el promedio, ¿sí? El promedio ya es para la cuenca, ¿sí? Mientras que esto ya es más específico para cada corriente, ¿sí? Entonces, aquí hacemos un promedio. Y les da 3 puntos. Bueno, vamos a trabajar con... bueno, no aproximemos, mejor quedémonos con los datos que nos tira la tabla, ¿sí? Y entonces aquí nosotros, como siempre lo he dicho, ¿verdad? Desde el laboratorio pasado, siempre tenemos que dar una explicación, porque las personas a las que les estamos presentando la información, si no tienen conocimientos en hidrología, no van a comprender lo que nosotros estamos representando por medio de los números, ¿verdad? Entonces, en este caso sería, en general, para la cuenca del río, ¿cuál era? La Virgen creo que era. Se necesitan
3.649 corrientes de orden inferior para formar una corriente de orden superior. Esa sería su explicación. Igual el ingeniero creo que siempre les pide que dejen ahí una pequeña explicación, ¿verdad? De lo que ustedes están, de los datos que ustedes están calculando. Sí, incluso da mucha mejor vista, ¿verdad? En un examen o en un parcial, ¿verdad? O en un documento que ustedes expliquen lo que ustedes están, en este caso, los datos que ustedes están procesando, ¿sí? Entonces, recuérdense, aquí utilizamos el promedio, pero no podemos sacar el promedio sin determinar antes específico para cada orden de corrientes, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con esto. Todo claro, y gracias. Bueno. Bueno, luego vamos a pasar al siguiente parámetro, que es longitud media de corrientes. ¿Sí? Aquí yo voy a necesitar de igual manera, ¿verdad? Esta misma tablita, ¿sí? Pego, pero aquí necesito otra información adicional que yo tengo en mi tablita, ¿sí? Que es la longitud de corrientes, ¿sí? En este caso, la longitud de corrientes a ver si me la pueden ir dictando. Sería 14.2, 8.6, 5.9, 8.8. Gracias. Bueno, aquí la longitud media de corrientes, pues es un indicador más que todo de cómo está la pendiente dentro de la cuenca hidrográfica, ¿sí? Las cuencas, pues, con corrientes de longitudes cortas reflejan pendientes muy escarpadas, ¿sí? Es decir, terrenos muy empinados. Y las cuencas con corrientes de longitudes más largas reflejan pendientes suaves o casi planas, ¿sí? Bueno, entonces aquí vamos a utilizar estos tres datos, ¿sí? Entonces, lo que yo debo hacer para este caso es dividir la longitud acumulada dentro del número de corrientes, ¿sí? A ver. Sí. Entonces aquí yo tengo mi longitud media. ¿Sí? Entonces aquí yo voy a dividir la longitud media dentro del número de corrientes de orden 1 que yo tengo en la cuenca, ¿sí? De igual manera aquí. La longitud media es igual a la longitud de corrientes, ¿sí? Que yo tengo en promedio, ¿sí? Dividido el número de corrientes de orden 2 que hay en la cuenca, ¿sí? Y así es como se saca este dato, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con esto? Inge, ¿puede repetir el paso? Sí. Es una división, ¿sí? La longitud de corrientes, ¿sí? La longitud de corrientes dividido
el número de corrientes que yo tengo para el orden 1, ¿sí? Esto se saca por cada orden, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, que todo nítido. Bueno, entonces, como les digo, igual aquí tienen ustedes su... tienen los pasos aquí en la presentación, ¿verdad? Que se las voy a subir. Y tenemos también el formulario que les voy a subir, ¿sí? Entonces, de igual manera, ¿verdad? Yo aquí lo tengo específico para cada orden, ¿sí? Entonces, yo necesito sacar el total para tener el promedio, ¿sí? Entonces, aquí pues saco un total, ¿sí? Y voy a determinar cuántas corrientes tengo. Vamos a poner aquí totales, ¿sí? Entonces yo aquí voy a sumar cuántas corrientes tengo de orden 1, orden 2, 3 y 4, ¿sí? Yo tengo 64 corrientes en total dentro de la cuenca, ¿sí? En general, ¿sí? De todos los órdenes. Y también voy a determinar cuál es la longitud media de esas 64 corrientes, ¿sí? Entonces, de igual manera, a ver, hago una suma con estos datos. Perdón, no me agarro aquí. Y tengo un total de 37.5 kilómetros. En este caso, la longitud de corrientes es en kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco yo la longitud? A ver, según los pasos que ya realizamos, ¿cómo saco la longitud media? Sería la longitud total dividido el número de corrientes total. Ahí estamos, ¿sí? Como bien dijo el compañero, sería la longitud, ¿sí? De corrientes total dividido el número de corrientes totales que yo tengo dentro del área, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros ahí? ¿Puede repetir, Inge? Sí. La longitud media son los mismos pasos que yo ya realicé para sacar específico para cada corriente, ¿sí? No, simplemente yo aquí determiné los totales, total del número de corrientes y la total de las corrientes y realicé la división respectiva, ¿sí? La longitud de corrientes dividido el número total de corrientes que yo tengo, ¿sí? Gracias, Inge. Bueno. Una pregunta, si estamos sacando totales, ¿por qué no se sumó toda de forma vertical? Del 0.30 hasta 8.8. ¿Cuál? Sí, ahí donde, sí, esa columna. Si estamos sacando totales, ¿por qué no se sumó esa parte? Porque de igual manera aquí yo necesito, bueno, si sumo esto, aquí no me va a dar esto mismo. No, daba como 9 o 10 puntos y algo. Ajá, porque aquí yo estoy tomando en cuenta aquí específico para cada una de las corrientes. Ajá. Entonces yo necesito para el área, únicamente para la cuenca. Entonces al yo ingresar todos los datos específicos por corriente me va a indicar otro dato. Entonces lo ideal aquí es determinar la totalidad del número de corrientes y determinar los datos específicos, porque aquí para esto yo necesito la totalidad de los datos, pero aquí yo ya tengo los datos a mitad, entonces ya me da otro número que nada que ver. Entonces por eso trabajo con los totales. Bueno, y aquí de igual manera, ¿verdad? Tenemos que hacer otra gráfica para identificar si los datos están de manera correcta, ¿sí? A ver, alguien que me diga aquí, yo ya no sé cómo determinar gráficos, se me olvidó. ¿Es lo mismo? Bueno,
algo aquí que se me estaba chispoteando es que aquí nuevamente tenemos que sacar el logaritmo, ¿sí? Nuevamente tenemos para las gráficas, siempre recuerden, es logaritmo, en este caso va a ser LU, porque estamos trabajando con la longitud media, logaritmo de LU versus, no, bueno, aquí solo es logaritmo de LU, ¿sí? Entonces, de igual manera, para hacer mi gráfica, yo necesito el logaritmo de base 10 de la longitud media. ¿Sí? De igual manera, logaritmo de base 10 de la longitud media. Como son datos bien pequeñitos, por eso nos dan datos negativos, pero no se preocupen, no hay ningún problema. ¿Sí? Y así lo saco para todo. Bueno, aquí. Voy a hacer hasta aquí. Vamos a ver. Déjenme ver cómo sale con esto. Para los totales no lo vamos a hacer. Solo es para los órdenes de corrientes. Vamos a ver. Sí se les quedó cómo sacarle el logaritmo, ¿verdad? Bueno, ahora sí, alguien que me indique cómo hago yo el gráfico. Y cómo determino si está correcto lo que hice aquí, la información que yo tengo aquí o no está correcta. Y el logaritmo se plotea en Y y en X sería la longitud media, ¿verdad? No, en Y, no. Ya les expliqué qué es en X y qué va en Y. En X, ¿qué les dije que va siempre? El orden correspondiente. Y en Y, ¿qué iría en este caso? El logaritmo. Ajá, exacto. Entonces, me voy a insertar, ¿sí? Por si no les quedó claro, lo estoy volviendo a repetir, solo que aquí para este procedimiento, ¿verdad? Me voy a insertar gráficos, busco el de puntos, ¿sí? Y si se dan cuenta el nombre, si yo me posiciono encima del gráfico, me dice gráfico de dispersión, X y Y o de burbujas. Le doy clic ahí y selecciono el primero, ¿sí? El que dice dispersión, ¿sí? Entonces le doy clic derecho y le doy seleccionar datos, ¿sí? Agregar. Aquí va a ser gráfica. De LU versus U. En X dijimos que entonces va el orden de corrientes, ¿sí? Y en Y yo voy a agregar el logaritmo, ¿sí? Y le doy. Que perdone, ¿puede repetir eso que hizo ahorita? Después del poner el nombre. Usted vino y seleccionó todas las Sí, lo vamos celdas, a... ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Ok. Insertar, ya dijimos el de dispersión, ¿sí? Clic derecho y seleccionar datos, ¿sí? Le doy a agregar, donde dice nombre de la serie. Gráfica de LU versus U. Valores de la serie, ¿sí? En X selecciono las casillas únicamente donde están los números, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Selecciono eso, ¿sí? Y ahí automáticamente me lo indican en, bueno, yo lo tengo aquí, solo permítanme.
Aló. Ingeniero, ¿qué tal? Perdón, es con el, como les digo, con el tema este de la asignación de estudiantes, ¿verdad? Entonces sí tenía que responder. Entonces, bueno, en Y, como ya ustedes saben perfectamente, va siempre los logaritmos, ¿sí? Entonces yo solo selecciono los datos que voy a utilizar y automáticamente pues el Excel ya me genera la tabla, ¿sí? Y le doy a aceptar.
y selecciono esto, ¿verdad? Que es el nombre de la gráfica que quiero que me aparezca ahí y le doy a aceptar, ¿sí? ¿Tienen alguna duda con este procedimiento? Todo bien, ingeniero. No, Inge, gracias. Bueno, no me digan Inge, todavía no soy Inge, pero gracias. Bueno, No para allá va, pe, ingeniero. sí. Bueno, Para allá vamos todos. me llegan, esa es la actitud. Bueno, entonces, si se dan cuenta, sigue casi que la misma tendencia de la gráfica anterior, ¿sí? En este caso, la tenemos para el lado contrario porque está en sentido negativo, ¿verdad? Venimos de, en este caso, lo más grande a lo más pequeño, ¿sí? Y aquí venimos de lo más grande igual a lo más pequeño, pero en sentido contrario, ¿sí? Lo importante aquí es que me salga una línea recta, ¿sí? No importa si es para allá o para allá, pero que me salga una línea recta, ¿sí? Entonces, si nos vamos nuevamente aquí, generamos nuestra línea, ¿verdad? Tratando de que los puntos, con la línea cortar la mayoría de puntos. Vamos a ver aquí. Ahorita lo vamos a ir acomodando. Jamie, ahí donde está el signo más te permite dibujar automáticamente la línea de tendencia. De veras. Es donde está el signo más de la gráfica. Vamos a ver. Aquí. Acá. Entonces hasta abajo dice línea de tendencia. Creo que ese es, sí, exacto. Ah, sí, ahí está. Bueno, entonces si se dan cuenta, gracias. Aquí sí varió un poco, ¿sí? Pero no fue tanto. Si se dan cuenta, prácticamente yo tengo también una línea recta, ¿sí? Pero en este caso me varió un poquito porque yo ya estoy trabajando con longitudes medias, ¿sí? Son datos más pequeños, pero los datos siguen la misma tendencia. Como les digo, si me queda uno hasta aquí, otro hasta aquí, otro aquí y otro aquí, pues ahí sí ya sería un problema, ¿verdad? Ahí sí ya mis datos definitivamente están malos, ¿sí? Entonces, aquí también siempre hacemos verificación, ¿verdad? Por el tema de que estamos trabajando con las corrientes, ¿sí? Entonces, si esa información no está correcta, pues aún hay tiempo de corregirla antes de pasar a los siguientes aspectos que ya son pues los de relieve y los de superficie, ¿sí? ¿Esa gráfica no la explicamos? No, esta gráfica no. Ah, ok. ¿Sí? La explicación que aquí ustedes pueden dar es con respecto a la longitud media, ¿sí? La longitud media, pues en este caso, vamos a ver cuál sería la explicación para esto. Siempre con los totales, ¿verdad? En este caso es para los totales, ¿sí? Entonces, en este caso, la longitud promedio, ¿sí? De corrientes para la cuenca del río La Virgen es de, vamos a moverlo, bueno, vamos a hacer un poquito más pequeñita mi gráfica. .585 kilómetros. Ahí, esa sería la explicación para esto, ¿verdad? La longitud promedio de corrientes para la cuenca del río La Virgen es de esto, ¿verdad? ¿Sí? O pueden utilizar los datos, ¿verdad? Y ustedes pueden jugar con la información que tienen. Por ejemplo, la longitud promedio de la totalidad de 64 corrientes dentro de la cuenca del río La Virgen tiene una longitud promedio de 0.585, por ejemplo. O, bueno, con la longitud de corrientes total, para una longitud de corrientes totales de 37.5
en la cuenca del río La Virgen se tiene una longitud promedia de corrientes de 0.585, ¿sí? Es como ustedes quieran jugar con los datos que quieran incluir, ¿verdad? Pero pueden trabajar únicamente con la longitud media, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con esto. Bueno, entonces pasamos al siguiente parámetro, que es el radio de longitud medio. ¿Sí? Eso sigue siendo parámetros lineales. Sí, estos todos son parámetros lineales. Los vamos a ir separando por hoja. Cuando ya tengamos los de superficie, hacemos los de superficie en otra hoja y los de relieve en otra hoja. ¿Sí? Bueno, aquí los datos que yo necesito es nuevamente el orden de corrientes, perdón, el número de corrientes, ¿sí? Y aquí yo el dato que necesito es el LU, ¿sí? Este dato que acabo de obtener aquí, ¿sí? Entonces voy a copiar mi tablita sin los totales, ¿verdad? Y copio mi columna de LU, longitud media. ¿Sí? Y ahora aquí voy a sacar mi radio de longitud medio, ¿sí? Entonces aquí yo necesito, de igual manera, ¿verdad? Es una división, ¿sí? Voy a dividir mi longitud media del orden 2, ¿sí? Dividido el orden 1, ¿sí? Este dentro de este, ¿sí? Entonces, de igual manera, como casi siempre se hacen parejitas, la primera casilla se deja en blanco, ¿sí? Entonces, la división de la longitud media, bueno, aquí lo voy a poner mejor, perdón. Voy a identificar para que no nos hagamos bolas, ¿sí? LU. Sabemos que el número de corrientes es NU. ¿Sí? Y el orden de corrientes es U. Regularmente esta codificación se usa en las fórmulas de hidrología, ¿verdad? Entonces no se vayan a perder ahí, ¿sí? Ya saben que U es el orden. NU, pues va a ser el número de corrientes. Siempre me lo cambia esto. Y la longitud media, pues que es LU, ¿sí? Entonces aquí voy a obtener mi radio de longitud media, ¿sí? Y lo voy a representar como RL. ¿Sí? Entonces, como les dije, es una división, ¿sí? El radio de longitud medio de corrientes del orden 2 dividido el orden 1, ¿sí? Aquí de igual manera, orden 3 dividido orden 2 y orden 4 dividido orden 3. ¿Sí? Esta es la información que yo obtengo con el radio de longitud media, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer la explicación también para este, ¿sí? Y lo pueden verificar en... Baby, disculpe. ¿Sí? ¿Será que podría repetir ese paso?
Sí, La longitud media son los mismos datos a que utilizamos anteriormente. bien, son estos. ¿Ok? Solo hay que copiarlos. Ajá. Solo una pregunta para copiarlos así, que no cambien. ¿Cómo es el pegado especial? Ajá, bueno. Creo que solo los valores. Vamos a ver. Vamos a ver. Son estos. Entonces aquí donde dice pegar valores. Ahí ya te aparecen los datos que son. Los que traes de la columna anterior. Ya no te cambian. Ahora lo voy a hacer. Bueno. Y aquí, ¿verdad? De igual manera, yo necesito sacar mi promedio, ¿sí? Porque al final todos son medios. Si ustedes se dan cuenta, longitud medio, longitud de radio, longitud media de corrientes, bifurcación media, ¿sí? Entonces, casi siempre tenemos que sacar el promedio, ¿sí? Porque al final, como les digo, la presentación que nosotros, la información que nosotros presentamos es general de la cuenca, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a hacer un promedio de estos datos. ¿Sí? Me dio un promedio de 3.2123. De igual manera, ¿verdad? Nuestra explicación. ¿Sí? Para este caso, nosotros estamos identificando, ¿verdad? Radios de longitudes medios de las corrientes. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Partiendo de la información que yo estoy analizando, en promedio, ¿sí? Bueno, siempre es importante escribir el nombre, ¿verdad? En la cuenca del río, la Virgen. Se tienen, aquí en este caso son longitudes, ¿verdad? De corrientes de 3.21 kilómetros. ¿Sí? Esa sería su explicación. ¿Tienen alguna duda con esto? No, Inge, todo claro. Gracias. Bueno. Bueno, y el último parámetro lineal que vamos a ver es la longitud acumulada de, ¿sí? Aquí ya no es media. Aquí estamos hablando, si se dan cuenta, de acumulada es un total, ¿sí? Entonces, de igual manera, necesito el orden de corrientes y el número de corrientes, ¿sí? Voy a copiar los datos. Y aquí necesito otro dato con el que ya trabajé. Vamos a ver. La longitud. Aquí está. Miren, aquí me confundí, no me dijeron. Aquí el orden, aquí está el orden. Aquí es U. Y aquí es N. Aquí. Esta es mi LU. La media no es mi LU. ¿Sí?
Estamos sacando el logaritmo de la longitud media de LU. ¿Sí? Entonces, aquí la longitud media, esa no lleva codificación. Los únicos datos que llevan codificación, si ustedes se dan cuenta, es esto: orden, número de corrientes y la longitud de las corrientes, ¿sí? Entonces, los medios y todo eso no llevan codificación. Entonces, aquí yo necesito mi longitud acumulada de corrientes. Son estos datos de aquí. Y aquí pues en la longitud acumulada, ¿sí? Lo único que yo voy a hacer es sacar la suma, ¿sí? De todas las longitudes que yo tengo en el área total de la cuenca, ¿sí? Entonces aquí solo voy a hacer una suma, ¿sí? De todas las longitudes que yo tengo por orden de corrientes. Que ya lo teníamos allá arriba, pero siempre hay que dejar el procedimiento, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Entonces, yo ya obtuve ese dato ahí, ¿sí? Y nuevamente pues doy mi explicación, ¿verdad? $37.5 kilómetros. ¿Tienen alguna duda con esto? Bueno, entonces esos serían los 5 parámetros que nosotros estaríamos determinando para aspectos lineales, ¿sí? Vamos a poner aquí parámetros lineales. Y ahora vamos a trabajar con los de superficie, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, algún comentario?
¿Todo claro? ¿Nada claro? Todo bien, Inge. Bueno. Ahora en los parámetros de superficie, pues tampoco son complicados, ¿verdad? Son sencillos al igual que los lineales, ¿sí? Solo permítame. Bueno, aquí tenemos todavía, estos son de... Bueno, para los aspectos aquí de superficie, ¿sí? Nosotros aquí ya dejamos por un lado un poco lo de las corrientes, ¿verdad? Y utilizamos más el área de la cuenca, ¿sí? El área y el perímetro, ¿sí? La importancia de estos aspectos, pues, es que combinados con los de con los lineales, perdón, nos dan una clara idea en las características de la cuenca en general, ¿verdad? Aquí ya no solo estamos tomando en cuenta las corrientes, sino que ya estamos tomando en cuenta otros aspectos como lo son la forma, ¿sí? La compacidad, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a estar determinando ahorita, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí, los datos que nosotros necesitamos, es, como les dije, el área y el perímetro. Vamos a ver si... Bueno, entonces, como les digo, el área, ¿sí? Poner aquí aspectos, parámetros de superficie. Aquí los datos que voy a necesitar son el área, ¿sí? El perímetro y la longitud del cauce principal. Que a ustedes les dijeran que midieran en un mapa el área de la longitud del cauce principal, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué creen ustedes que es el cauce principal? El que representa la mayor longitud. Ajá, pero ¿qué es? ¿Qué es el cauce principal? ¿Será una corriente? ¿Será, no sé, qué creen ustedes que es el cauce principal? ¿La corriente? Vamos a ver. Vamos a ver. De la corriente 4 y el más largo. Aquí, ¿cuál sería el cauce principal? Sería esa que es la más larga de entre la corriente 4. Más larga y oscura. Exacto. Entonces, siempre nosotros en este caso para sacar longitudes, ¿verdad? Como les digo, el ingeniero les va a estar enseñando y creo que bueno, existen varios métodos, ¿verdad? Está el curvímetro, está por medio del hilo, está también con cuadrícula de puntos, ¿verdad? Están también los software, también ahora que nos ayudan a sacar el área, ¿sí? Pero, como les digo, por cuestiones de tiempo para terminar el laboratorio, aquí yo ya les voy a dar estos datos, ¿sí? Y como les digo, en la clase se los van a enseñar paso a paso, entonces
Pero recuerdo que tenía un... A ver. Bueno, aquí tengo el área que es de 26.71 kilómetros. Mi longitud del cauce principal es de 12.9 kilómetros cuadrados. Y de 26.71 kilómetros cuadrados también. Y el perímetro vamos a ver. Recuerdo que lo apunté en un lado, pero vamos a empezar porque si no se nos va a ir el tiempo. Bueno, lo primero que nosotros vamos a hacer, como les digo, obtener para estos parámetros es como un paso extra, ¿verdad? El área, perímetro y longitud, ¿sí? Luego con estos datos, lo que yo voy a obtener, ¿sí? Que aquí ya vamos a calcular, es la forma de la cuenca, ¿sí? La relación de forma que yo tengo dentro de mi cuenca hidrográfica, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver relación de forma. Entonces, como lo dice aquí, la fórmula, ¿verdad? Es el área de la cuenca dividido la longitud del cauce principal desde el nacimiento, ¿verdad? Si nos vamos aquí a esto, ¿verdad? Desde el nacimiento, que sería aquí, hasta la salida, que sería hasta acá, ¿verdad? Del cauce principal, ¿sí? Esa es la fórmula, ¿sí? Está aquí. Elevada al cuadrado, ¿sí? Entonces, voy a ver si les voy a pegar la fórmula porque así saben ustedes de dónde salió. Les voy a pegar esto también. Entonces aquí mi relación de forma va a ser igual a el área de la cuenca, ¿sí? El área de la cuenca dividido la longitud del cauce principal, que en este caso sería esto. Vamos a ver si lo puedo... Me desaparece la fórmula, vamos a ver. Dije, a mí me dio 0.16. ¿Ya lo hicieron? Sí, el área de la cuenca dividido la longitud del cauce principal al cuadrado, ¿verdad? Sí, así es. Bueno. 0.16. Bueno. No sé si a algún otro compañero le salió lo mismo, ¿no? Para verificar. ¿Alguien ya lo hizo? Pues también en la... Sí, da 0.1605078181. Así es. Bueno. Sí, está... 0.1685. Un número más, ¿no? Bueno. En este caso, sí, justamente da 0.16. Nosotros tenemos que guiarnos bajo una tabla, ¿verdad? Que nos va a indicar los rangos de relación de forma para saber qué forma tiene nuestra cuenca. ¿Sí? Aquí tenemos de cuencas cuadradas,
¿sí? Con una relación de forma de 1, circular de 0.73, cuadrada con salida en una esquina, 0.5, de 0.4 a 0.5, ovalada, y menor de 0.30, cuenca alargada. Entonces, ¿qué tipo de forma tiene nuestra cuenca? Alargada. Exactamente. Entonces, como siempre, ¿verdad? Perdón que parezca grabadora, pero sí necesito, créanme que esto les va a ayudar un montón para su examen. Si ustedes se acostumbran a dar una explicación, es mucho mejor. Entonces, la cuenca del río La Virgen tiene una forma alargada. ¿Sí? ¿Quedamos claros con esto, compañeros, con la relación de forma? Todo bien. Bueno, Todo bien. ahora el siguiente parámetro que vamos a determinar es el coeficiente de compacidad o índice de Gravelius. Bueno, pues este parámetro es básicamente la relación entre el perímetro de la cuenca, ¿sí? Y la longitud de una circunferencia de un círculo de área igual al de la cuenca, ¿sí? Entonces es una relación de forma más que todo del perímetro que nosotros tenemos de la cuenca, ¿sí? Comparado con una circunferencia, ¿sí? De área igual al de una cuenca, ¿sí? Entonces, para eso nosotros ya tenemos una fórmula establecida, ¿sí? Que en este caso el índice, el coeficiente de compacidad es mi KC, ¿sí? Entonces, aquí está el dato del perímetro. Miren, 28.65. Estos son kilómetros. ¿Sí? Entonces, la fórmula para este caso, ¿sí? Es 0.28, ¿sí? Por, y esto es un número completo, ¿sí? 28.65, que es mi perímetro, dividido, en este caso, mi área de la cuenca elevado a la 1/2, ¿sí? Entonces, mi KC, si lo pudieran ir haciendo en su calculadora para que todos vayan viendo de dónde sale el dato. 0.28, ¿sí? Dividido multiplicado, ¿sí? Por el perímetro dividido el área a la 1/2.
A la Inge y repite, porfa. Ya me volví a perder. Vale. Pero vamos a poner aquí la fórmula. Aquí en la presentación ya está el dato, de hecho, pero necesito que ustedes lo vayan haciendo también para que ustedes vayan verificando si es el dato o no. ¿Sí? Fórmula 0.28 por, abren paréntesis, el perímetro en el numerador y en el denominador el área elevado a la U media. ¿Sí? Da 1.55. ¿Eso les dio? Eso me dio. Sí, eso da. ¿Alguien más le dio eso? Tienen que saber cómo meter los datos a la calculadora. Porque con el ingeniero todo es a mano, ¿no? El Excel le ayuda bastante a uno para verificar los datos. Pero así como con el ingeniero es a mano. Ahora todos los cálculos entonces tienen que aprender a utilizar su calculadora. ¿Alguien más lo hizo? Compañeros, ¿alguien más ya hizo el cálculo? Yo estoy en eso, Inge, pero no me sale. Sí, como les digo. Ya me salió ese coeficiente, 1.5521. Bueno, entonces sí, como les digo, es de aprender a usar la calculadora, ¿verdad? Solo una pregunta, David. Dijiste que todos los datos que estaban ya en la fórmula eran los que estamos trabajando con esta cuenta. Sí, los que están aquí. Por ejemplo, aquí está la fórmula. Bueno, aquí... Ya vi por qué, ya vi el por qué. No estoy agregando el signo menos. Y no hay ningún signo menos. Ese solo es un guión el que está ahí. ¿Cuál? Es que aquí, esta es la fórmula. 0.28, esa es una constante. Por, abren paréntesis, aquí imagínense un paréntesis grandote, ¿sí? 28.65, que es el perímetro, dividido el área de la cuenca, ¿sí? Elevada a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, el 0.28 multiplica toda esta operación, que es la división. Excelente, ahora sí ya. En vez de colocar un medio como exponente, colóquenle 0.5. Ajá, también es otra forma de... Gracias, compañero, ahí está. 0.28 por... Este caso es que 28.65. ¿Sí les dio ya el dato? Ese 0.28 es fijo, ¿verdad? Ajá. Sí. Es que aquí tenemos la fórmula más completa, pero aquí si se dan cuenta dice igual porque la está simplificando. ¿Sí? Entonces ya con la simplificación ya me queda el 0.28 como una constante por el perímetro dividido el área elevado a la 1 medio. Aquí creo que me va a dar algún error. ¿Sí lo lograron hacer? Sí. Sí. A ver. Me interesa más que aprendan a hacerlo en la calculadora. ¿Sí? En las calculadoras Casio así viejitas grises cuesta un poco más porque hay que hacerlo más manual, pero sí da. Sí, ajá, es que depende del tipo de calculadora. Ajá, paso por paso.
Sí, pero sí, como les digo, con el ingeniero, toda esa calculadora, ¿verdad? Entonces no les va a dejar usar el Excel. Bueno, aquí en este caso, el coeficiente de compacidad, ¿sí? Cuando yo tengo coeficientes de compacidad menores o iguales a 1, ¿sí? Yo estoy hablando de cuencas redondas, ¿sí? Lo voy a poner aquí mejor. Hace igual de 0 a 1, yo estoy hablando de cuencas redondas, ¿sí? Y en este caso, KC mayores a 1, estoy hablando de cuencas alargadas. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí nosotros estamos rectificando lo mismo que ya determinamos en la relación de forma. ¿Sí? Entonces, no siempre es igual. Puede que yo tenga una cuenca alargada, ¿sí? Pero con un índice o con un coeficiente de compacidad redondo, ¿sí? Eso va a depender mucho del área donde yo esté trabajando, ¿sí? Entonces no se acostumbren a que alargada aquí, redonda aquí, ¿sí? Puede variar, pero regularmente coinciden, ¿verdad? Relación de forma con el índice de compacidad, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de cómo sacar el índice de compacidad? Inge, Bueno, ahora el siguiente parámetro que vamos a determinar es la densidad del drenaje, ¿sí? Para eso, pues yo necesito los datos de longitud acumulada de corrientes, ¿sí? En este caso va a ser mi LU, ¿sí? Y el área de la cuenca, ¿sí? Entonces, tengo mi longitud acumulada de corrientes. Vamos a copiarlo porque lo necesito también aquí. ¿Sí? Y aquí tengo mi área. El área de la cuenca, ¿sí? El área es de 26.71. Necesito saber de dónde estoy sacando esos datos, ¿verdad? Y pues la densidad de drenaje, ¿para qué me sirve a mí? En este caso, pues nos sirve para identificar si la cuenca tiene mayor facilidad o menor facilidad, ¿sí? De evacuar, en este caso, las aguas que ingresan por medio de la precipitación, ¿sí? Para eso me sirve a mí determinar la densidad de drenaje, ¿sí? Entonces, es una... necesito sumar esto, ya lo habíamos hecho, pero como les digo, siempre es bueno repasarlo, ¿verdad? Entonces, la densidad de drenaje, la fórmula es la longitud acumulada, ¿sí? Total de las corrientes de agua que yo tengo en la cuenca en kilómetros, dividido el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, ¿sí? Hagan ahí esa división. Entonces yo les voy a copiar la fórmula.
¿Cuánto les dio la densidad? $1.40. ¿Estamos ahí con esa densidad, compañeros? Correcto. Bueno, ahora nuevamente vamos con... Bueno, aquí se me chispoteó poner la explicación, pero bueno, ya es algo tardecito, entonces vamos a pasarnos para acá. Sí, entonces, la densidad de drenaje, ¿sí? Va de 0, apunten estos datos, ¿sí? De 0.5, de 0, digamos, a 0.5 son cuencas con drenajes pobres, ¿sí? Y hasta 3.5 son cuencas con drenajes altos o bien drenadas, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros aquí estamos en un punto intermedio, ¿sí? Tenemos una densidad de drenaje de 1.40, ¿sí? Entonces, tenemos una explicación, ¿sí? La cuenca tiene una moderada capacidad de drenaje. Bueno, vamos a ponerlo así más grande, ¿verdad? Una moderada capacidad para drenar las aguas provenientes de la precipitación. ¿Sí? Esa sería mi explicación para esto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Sí, yo tengo una duda con respecto a las dimensionales. Ahí quedaría 1.40 por kilómetros, o ya no hacemos caso omiso. Sí, sería kilómetros. Sobre kilómetros. En este caso, este es adimensional. Va, gracias. Ajá, sí. Se utilizan aquí las dimensiones para indicar, ¿verdad? Que las longitudes están en kilómetros y el área en kilómetros cuadrados. Porque recuerden que las corrientes pues son lineales, ¿verdad? Pero sí, este es adimensional. Gracias. Uh-huh. Bueno, y el último parámetro de los aspectos lineales, en este caso es la frecuencia o densidad de corrientes. En clase, ¿por qué tema van ustedes? Compañeros. Creo que estamos terminando los parámetros de relieve. Ah, bueno. Entonces, vamos bien. Aquí tengo una tablita también de relieve, mira. Perdón, de la, vamos a ver, este es de densidad. Frecuencia de densidad de drenaje, aquí está. Entonces, la fórmula está aquí, ¿sí? La frecuencia de densidad de corrientes, ¿sí? La fórmula es el número total de corrientes, que en este caso ya lo habíamos determinado, ¿verdad? Dividido el área de la cuenca, ¿sí? Entonces, les voy a poner aquí la formulita. Y ustedes van haciendo el cálculo. Son divisiones bastante sencillas, ¿verdad? IFC
Pues en este caso es igual a, aquí tenemos el número total de corrientes, que son 64, ¿sí? ...64 corrientes dividido el área de la cuenca, que es de 26.71. 2.39, eso da, bueno, 40 aproximado, ¿verdad? Entonces, según nuestra tablita, ¿verdad? Tenemos que va de 2.40, de 0 a 1, es una baja densidad. De 1.9 a 3.6 es una moderada densidad. Y de 3.7 a 5.6 es alta, ¿sí? La frecuencia o densidad de corrientes, pues, es un indicador de la eficiencia hidrológica de una cuenca. A mayor número de corrientes, mayor frecuencia y mayor eficiencia de drenaje, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro indicador, ¿verdad? Es que tenemos una moderada densidad, ¿sí? De corrientes. Entonces, siempre damos nuestra explicación, ¿verdad? Aquí, pues, ya la hacemos un poquito más elaborada. Y decimos que la cuenca del río La Virgen tiene, vamos a ver, vamos a tomar en cuenta el área, un área de total de, en este caso tiene 26.71. 26.71 kilómetros cuadrados, ¿sí? Lo que indica que por cada kilómetro cuadrado de lluvia, por ejemplo, o de precipitación, ¿verdad? Se poseen 2.39 corrientes para evacuar, ¿sí? Eso es lo que nos indica la frecuencia o la densidad de corrientes, ¿sí? En promedio, ¿cuántas corrientes tengo yo para evacuar el agua de precipitación de lluvia? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Sí, todo claro. Sí. Bueno, y por último, les voy a robar unos minutitos de su tiempo para dejar terminado esto, ¿verdad? Y ya en el siguiente empezar con ¿Puede regresar la explicación? ¿Sí? Me chance, esto lo voy a copiar. Es una pregunta, no hay problema si me retiro, que yo tengo clase ahorita a la 1 también de administración. Con el ingeniero Mario. Yo también, David, ese señor es solo cosas para dejarlo entrar a uno. Mario, de administración. Está bien, no tengan pena. Si quieren, terminamos la próxima semana. Gracias, Inge. Bueno. Mira la pregunta, David, con la asistencia. No sé si la pasaste. Al principio entré como a las 17.